En este video vamos a hablar de la función cuadrática y vamos a iniciar mostrando algunas definiciones que se pueden encontrar por ahí en los libros sobre lo que es la función cuadrática. Miremos la primera entonces. Dice, una función polinómica de grado 2 o función cuadrática es la que corresponde a un polinomio en x de segundo grado según la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes y a es distinto de 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a la función cuadrática se le llama también función polinómica de segundo grado o también se le llama ecuación cuadrática. ¿Por qué es una función polinómica? Pues porque está ordenada en x, como pueden ver ahí. El primer término tiene x elevado a la 2, luego x a la 1 y este sería x a la 0. Está ordenado con relación a una incógnita, por eso es un polinomio. Es de segundo grado porque el término, el exponente más alto al que está elevado la variable es 2. Si fuera un 3 sería de tercer grado, si fuera un 4 sería de cuarto grado. Dice A y B son constantes, es decir, este A, este B y este C son números que son los coeficientes de la variable. El del primero es de x a la 2, el segundo de x a la 1, el tercero sería de x a la 0, que es un 1. Y dice que a es diferente de 0. Pues ¿por qué razón? Porque si a fuera 0, este término se anularía y ya no nos quedaría una cuadrática, sino una función lineal que sería bx más c. Entonces, si a llegara a ser igual a 0, esta función dejaría de ser cuadrática. Bueno, miremos también otra definición. Miremos esta definición que dice: sea f tal que f de x igual a ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde x es la variable o incógnita y las letras a, b y c son los coeficientes, los cuales pueden tener cualquier valor excepto que a sea igual a 0. Se le llama función cuadrática, cuya representación gráfica es una curva llamada parábola. Podemos notar en esta definición los elementos similares que ya conocemos. Primero, la función cuadrática es de esta forma, entonces podemos decir que una cuadrática es un trinomio, tiene 3 términos. Y como lo vamos a ver más adelante, cuando está así de completa, se le llama una función cuadrática completa porque tiene todos sus términos. Y ya sabemos la razón por la cual a no puede ser 0, y a eso se le llama función cuadrática. La representación es una parábola, es una curva, como vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, para desglosar este tema de la función cuadrática, vamos a analizarlo. Hablamos de función, estamos hablando de función, que es un tema que ya vimos en este curso, y la función es una relación que existe entre dos conjuntos numéricos, donde hay un conjunto de números que podemos asignar libremente, por eso se le llaman variable independiente, y a los cuales se le asigna otro número que se calcula a través de la función, y estos números dependen entonces de la variable independiente. A ello se le llama variable dependiente. Entonces, en conclusión, una función es una relación en la cual a un número llamado variable independiente se le asigna otro número, el cual se calcula a través de la función. Y hoy nos ocuparemos de la función cuadrática, es decir, que vamos a calcular el valor de la variable dependiente por medio de esta expresión que es la función cuadrática, donde decimos que y igual a ax cuadrado más bx más c, una función cuadrática. Entonces vamos a calcular el valor de la variable y dándole valores a la variable x.
libremente, porque es una variable independiente. Entonces lo que hacemos es darle valores a la x y calculamos el valor de la y. Así que un ejemplo de una función cuadrática sería y igual a 2x al cuadrado menos 8x más 7. Este claramente es una función cuadrática donde a vale 2, b vale menos 8 y c vale 7, que es el término independiente. Antes de seguir adelante, vamos a identificar cuáles son las partes de una función cuadrática. Y de paso vamos aclarando también algunos conceptos. Si reescribimos nuestra función cuadrática como f de x, que es lo mismo que y, igual a ax cuadrado más bx más c. Tenemos, como ya les dije, es un trinomio. Son tres términos. Al primer término le vamos a llamar término cuadrático, porque es el que tiene la incógnita elevada al cuadrado. El segundo término será el término lineal, porque tiene la incógnita elevado a la 1. Es una función lineal. Y el tercer término lo vamos a llamar el término independiente. Esos son los tres términos de la función cuadrática. Como les dije, estos son los coeficientes, o sea que a será el coeficiente cuadrático, b será el coeficiente lineal y c sería el coeficiente independiente. Decimos que a no puede ser 0, porque si a es 0, desaparecería el término cuadrático y ya no sería una función cuadrática, sino una función lineal. Pero b y c sí pueden ser 0, que eso lo vamos a desglosar enseguida. Cuando la función cuadrática tiene los tres términos, decimos que es una función cuadrática completa porque tiene sus tres términos, es decir, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Si faltare alguno de los dos, estamos hablando del término lineal y del término independiente, sería porque b o c o ambos son iguales a 0. Los coeficientes b y c son iguales a 0, entonces desaparecería el término lineal, el término independiente o ambos. Entonces ya la ecuación de la función cuadrática dejaría de estar completa. Entonces hablaríamos de una ecuación cuadrática pura cuando carece del término lineal. Ejemplo, que nos quedaría ax cuadrado más c. En este caso desaparece el término lineal, entonces tenemos una ecuación cuadrática pura. Y cuando no existe el término independiente, es decir, que la situación nos queda que y es igual a ax cuadrado más bx, este sería una ecuación cuadrática mixta. Esos serían los casos que se nos puede presentar si faltare el término lineal, el término independiente o ambos. Y cuando faltan ambos, la situación que tenemos es la siguiente: y igual a ax al cuadrado. Sigamos analizando. Si a vale 1, entonces tendríamos y igual a x al cuadrado, que es la función cuya gráfica nos representa una parábola, que es la figura geométrica por la cual se caracteriza la función cuadrática, sobre la cual vamos a fundamentar el análisis de la función cuadrática y lo que sigue en el presente video.
Y igual a x al cuadrado es una función y como tal asigna a cada elemento de un conjunto, el conjunto de las variables independientes, asigna un elemento en otro conjunto, el de las variables dependientes. No es capricho el ejemplo que hicimos, vamos a recordarlo, donde tenemos un conjunto de las variables independientes de las x y aquí vamos a hacer otro conjunto de las variables dependientes de la y los números que habíamos elegido al azar vamos a poner por ejemplo 3. A ese 3 sería nuestra coordenada x. Decimos coordenada porque eso lo vamos a representar en el plano cartesiano. Se le asigna una coordenada y que es una variable dependiente. Entonces están relacionadas por la función y igual a x al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tomar mi elemento x y debo elevarlo al cuadrado para que me dé como resultado mi elemento y, que es la variable dependiente. Porque el resultado que obtenga acá depende del valor que haya tomado x utilizando la función que en este caso es elevarlo al cuadrado. Entonces la función lo que hace es toma mi variable independiente, la eleva al cuadrado y encontramos la variable dependiente que es y. En este caso 3 elevado al cuadrado es 9. O sea que al 3 le asignamos el 9. Pero aquí, dado de que estamos hablando de una potencia par, si yo escojo menos 3, al aplicar la función, el resultado también va a ser 9. Porque recuerden que las potencias pares tienen dos raíces, más 3 y menos 3 en este caso. Entonces, en nuestra función, todas las variables dependientes tendrán dos preimágenes, o sea, dos variables independientes a las que se le asigna la misma variable dependiente. Esto corresponde a números opuestos, es decir, los opuestos van a tener la misma variable dependiente. Pero aprovechemos y ampliemos nuestro ejemplo para explicar un concepto importante. Entonces, teníamos nuestro conjunto de variables independientes y nuestro conjunto de variables dependientes. Nuestra función que dice f de x, función de x igual a x al cuadrado, que es la misma que si escribiéramos y igual a x al cuadrado. Y aquí tenemos los números que podemos asignar a x, nuestra variable independiente. Habíamos escogido al azar, digamos, el 3, el menos 3, el 2, el menos 2, el 1, el menos 1, el 0 y así sucesivamente. Como vemos, dentro de las variables independientes escogemos cualquier número de los reales. Yo aquí hubiera podido poner un medio, un tercio, puedo poner pi, puedo poner 0,25. Todos estos son números reales. A esos números, a esos valores que le puedo dar a la x, a eso se le llama dominio de la función. Entonces, vamos a decir que el dominio de esta función, dominio de la función f de x, son los reales. Entonces, al aplicar la función, como consecuencia de aplicar la función, vamos a obtener unos valores o variables dependientes. En este caso, tendríamos que de 3 es 9, de menos 3
también es 9, de 2 es 4, de menos 2 también es 4, de 1 es 1, de menos 1 también es 1, de 0 es 0, de 0.25 y de menos 0.25 sería 0,0625. De un medio tendríamos que es un cuarto, de un tercio, un noveno, de pi sería pi al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Son los valores válidos que toma y como consecuencia de aplicar la función a x. Entonces, a esos valores válidos que toma y como consecuencia de aplicar la función, le llamamos el rango de la función. Y como vemos, estamos obteniendo números reales. Entonces decimos el rango de esta función también son los números reales. Por eso, ustedes van a encontrar en algunos libros, en alguna definición, que es la función cuadrática es una función de R en R. Es decir, el dominio son los reales y el rango son los reales también. Eso es lo que significa eso que encuentran por ahí en las definiciones y en los libros. Que cómo se ve eso en una gráfica en el plano cartesiano, pues si nosotros tenemos que nuestra gráfica, cualquier gráfica, nos da, por ejemplo, así, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, el dominio son los valores, en este caso, los valores que está tomando X. A eso le llamamos el dominio. Y el rango son los valores que toma Y como consecuencia de aplicar la función. Eso se puede ver así tranquilamente en la gráfica y eso lo vamos a analizar ahorita más adelante. Pero retomemos y hagamos la gráfica de la función cuadrática de y igual a x al cuadrado. Entonces, en la práctica lo primero que se hace es tabular, que es lo que ya hemos estado haciendo, pero lo vamos a hacer en una tabla. Entonces, le damos valores a las x y como consecuencia de eso encontramos los valores de la variable dependiente y. Entonces, como la variable x es independiente, no depende de nada, yo le puedo dar los valores que quiera. Los que yo quiera, los que se me ocurran, los que se me antojen dentro del conjunto de los números reales. Entonces, por ejemplo, 3 va a ser mi primera x, o sea, mi x vale 3. Hay que elevarla al cuadrado para que me dé y, que sería 9, que es la y de x igual a 3. Y así puedo encontrar, por ejemplo, el de 1. Al elevarlo al cuadrado me da 1. Entonces decimos que si la primera es x, a este la vamos a llamar x sub 1. A x sub 1 le corresponde un y sub 1. Un x sub 2, que sea 2, le corresponde un y sub 2, que es 4. Busquemos otro x sub 3 igual a 4, le va a corresponder un y sub 3 igual a 16. Entonces, como vemos, son los valores A, pero recordemos que también estos valores de variable dependiente que hemos encontrado, que son estos que tenemos acá, también serán las variables dependientes
de menos 3, de menos 1, de menos 2 y de menos 4. ¿Eso cómo se ve entonces en el plano cartesiano para hacer la gráfica? Entonces miremos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano y allí vamos ubicando los puntos que acabamos de tabular. Entonces, el primero que aparece de coordenadas x, y fue el punto inicial, el cual corresponde en las x o variables independientes a un valor de 3. Y como vemos, la imagen de 3 es 9, entonces ubicamos nuestro primer punto de coordenadas x, y sería 3,9. Y como vemos, los opuestos tienen la misma imagen, es decir, que para menos 3 también su imagen es 9, por eso tendríamos el punto menos 3,9. Entonces, todos los puntos que ubicamos los vamos a poner al lado y lado. Aquí pusimos nuestro punto X y aquí nuestro punto menos XY. Todos van a tener su opuesto y así seguimos ubicando los demás puntos. Entonces, ahorita nos aparecerá x1, x2 y x3, que fueron los valores que nosotros ubicamos y que corresponden. Este es el punto 1, 1. Este es el punto 2, 4. Acá tenemos el punto 4,16. Y como vemos, los opuestos también tienen la misma imagen. Entonces aquí tendríamos el punto menos 1,1, menos 2,4, menos 4,16. Entonces, como vemos la tendencia de la gráfica, se van formando, vamos poniendo valores a ambos lados. Entonces, aquí ya podemos ir vislumbrando la forma que está tomando la gráfica. A esta forma es la que llamamos parábola, la cual se ha formado solamente ubicando en el plano cartesiano los puntos que tabulamos en el paso anterior. Vamos a hacer una pausa para mirar unos elementos que tiene toda función cuadrática, la gráfica de toda función cuadrática. Uno es, como vimos, estamos poniendo valores a ambos lados. Entonces, estos valores son simétricos con relación a una línea que atraviesa la parábola por el centro. En este caso, está coincidiendo con el eje Y. A esta línea se le llama el eje de simetría de la parábola. ¿Sí? El eje de simetría, que no es otro que una línea imaginaria que divide la gráfica de la función cuadrática en dos partes iguales. Es una línea imaginaria, así como la línea imaginaria que tenemos todos los seres humanos, una línea imaginaria vertical que pasa por la nariz, por la mitad de los ojos, por el ombligo y marca la línea imaginaria tras la cual todos los puntos de nuestro cuerpo son simétricos con relación al otro hemisferio. Por eso una oreja es simétrica con relación a la otra, los ojos son simétricos con relación al otro, así sucesivamente los brazos, las manos, todos. Hay una línea imaginaria que pasa por la mitad. Asimismo, entonces, la parábola tiene el eje de simetría, que es la línea imaginaria que divide a la parábola en dos partes iguales. Otro punto importante en la gráfica de la parábola es el vértice.
Antes digamos que la parábola puede abrir hacia arriba, como en este caso, o puede abrir hacia abajo. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto mínimo de la gráfica de la parábola, es decir, sería este el punto mínimo de la gráfica de la parábola, un punto, ese sería su vértice. Y si la parábola abre hacia abajo, el vértice va a ser el punto máximo de la gráfica de la parábola. Entonces ese es el vértice. Eso lo vamos a mirar en otras gráficas y en otros ejercicios que vamos a hacer. Por ahora continuemos con la gráfica de nuestra parábola. Entonces lo que hemos hecho es ubicar los puntos que tabulamos previamente. Si en este ejercicio continuamos tabulando muchos puntos y los seguimos ubicando en el plano cartesiano, vamos a tener una situación como esta en la cual ya tenemos muchos puntos. Entonces se forma la gráfica que estamos viendo ahí y esa entonces ya corresponde a la función f de x igual a x al cuadrado, que es la gráfica básica de la parábola sobre la cual entonces vamos a cimentar el análisis que sigue en este video. Entonces a partir de allí recordemos que la función cuadrática tiene tres términos y que es de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Esos son los tres términos de la función cuadrática. Entonces sobre eso vamos a continuar a partir de nuestra gráfica. Esta que tenemos aquí es y igual a x cuadrado, sobre la cual se fundamentan las demás y que corresponde a una situación en la cual, como vemos acá, c vale 0, b vale 0 y a vale 1. Entonces vamos a analizar las siguientes situaciones. ¿Qué pasa cuando a es mayor que 1? ¿Qué pasa cuando a es menor que 1 y mayor que 0? ¿Qué pasa cuando a es menor que 0, mayor que menos 1? ¿Qué pasa cuando a es menor que 0? Entonces vamos a analizar eso, no necesariamente en ese orden, pero es interesante saber qué sucede en cada uno de esos casos. Entonces lo que vamos a hacer es mirar, ir variando los valores de A, de B y de C, que también vamos a mirar qué pasa cuando B es mayor que 0 o es menor que 0. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Primero diremos que si A es positiva, es decir, si A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Y si A es negativa, es decir, cuando A es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Dicho esto, entonces miremos que cuando A es mayor que 1, la gráfica tiende a contraerse, a cerrarse, a estrecharse. En cambio, cuando el valor de A es menor que 1 y mayor que 0, la gráfica de la parábola tiende a ser más ancha, tiende a expandirse, a abrirse, a ensancharse, como lo vemos allí en la demostración de la gráfica. Una situación análoga ocurre para valores negativos de A, es decir,
cuando la gráfica de la parábola abre hacia abajo. Aquí encontramos entonces que para valores menores que -1, la gráfica de la parábola tiende a estrecharse hacia abajo, a estrecharse. Y para valores entre 0 y -1 tenderá a abrirse, a ensancharse. ¿Sí? Es algo similar, análogo a lo que vimos en la parte cuando A toma valores positivos. Bien, ahora vamos a variar a B y a C. Primero variemos a B y me interesa que analicen qué pasa con A y B. Vamos a mirar para explicar lo que sigue, qué pasa cuando variamos B y A y B tienen el mismo signo o tienen signo diferente, que es lo que quiero que miremos. Entonces, miremos en este caso, cuando A y B tienen el mismo signo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda, porque como vemos aquí, tienen el mismo signo, entonces la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y cuando el signo es contrario, en este caso, este es positivo y el otro es negativo, positivo y negativo, la gráfica se va a desplazar hacia la derecha. Ahora es el turno de variar C. Cuando variamos C, vemos que si el valor de C es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba las unidades que me indique C. Y cuando C es negativo, va a pasar lo contrario y la gráfica se va a desplazar hacia abajo las unidades que me está indicando C. Y una situación análoga ocurre en el caso de que la parábola también abra hacia abajo. Vamos a tener la misma consideración de si variamos B y variamos C. Entonces, cuando variamos B, si tienen el mismo signo, se va a desplazar hacia la izquierda. Y cuando tengan signo contrario, se va a desplazar hacia la derecha. E igualmente, al variar C, se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo tantas unidades como me indique el término independiente C. Bueno, ahora vamos a mirar esta gráfica de esta parábola para analizar todo lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, primero, recordamos la forma de la ecuación. Decimos que y igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, como abre hacia abajo, esta que estamos mirando, concluimos que la a es negativo, o sea que debe ser aquí igual a menos un coeficiente que debe tener ahí, digamos que sea 2x al cuadrado. Entonces, el hecho de abrir hacia abajo quiere decir que a es negativo. Bueno, ahora, como vemos que está desplazada hacia la derecha, eso quiere decir que el coeficiente de b tiene que ser positivo, es decir, son contrarios. Al ser contrarios, por eso se desplaza hacia la derecha. Entonces sería, por ejemplo, más 4x. Y el hecho de que la gráfica de la parábola toca al eje Y por encima del origen, quiere decir que se desplaza hacia arriba 6 unidades, como estamos viendo ahí. Por eso el término independiente será más 6, como nos está indicando allí en ese caso. Entonces, esta es la ecuación de esta
de esta parábola. Y igual a menos 2x cuadrado más 4x más 6, por lo que acabamos de analizar. Entonces, ahora vamos a identificar entonces las partes en la gráfica de la parábola. Dijimos que el eje de simetría es una línea imaginaria que divide las ramas de la parábola en dos partes. Es decir, esta es una rama, la rama de la izquierda, y esta es la otra rama. Entonces, el eje de simetría es la línea imaginaria que la divide exactamente en dos partes y pasa por el vértice de la parábola. Bueno, ahora, de los puntos que habíamos destacado, entonces tenemos aquí el vértice, que es el punto más alto en una parábola que abre hacia abajo. A esta intersección de la gráfica de la parábola con el eje Y que vemos aquí, la vamos a llamar la ordenada de la parábola, ¿sí? Donde toca al eje Y, que en este caso es igual a 6. Lo está tocando en 6 y que es exactamente igual al término independiente, como vemos aquí. Por eso nuestro término independiente es 6. Nos está diciendo que la gráfica se desplaza hacia arriba 6 unidades, lo que indique el término independiente. Entonces esta es la ecuación de la parábola. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es los puntos donde la gráfica toca al eje X, que son este y este. Lo está tocando en menos 1 y en 3. A esos dos puntos donde la gráfica toca al eje X se le llama raíces de la ecuación de esta función cuadrática. Entonces, las raíces de esta ecuación son menos 1 y 3. Cobra particular importancia en el cálculo encontrar las raíces de la ecuación de la función cuadrática. Entonces, para eso vamos a analizar lo siguiente. Vamos a mirar cuándo toca la gráfica de la parábola al eje Y. La toca cuando X vale 0, o sea, aquí en este punto X vale 0. Entonces la ordenada va a ser igual, la ordenada de la parábola va a ser igual a un punto 0, C. Entonces, si vemos la ecuación, con solo mirar la ecuación ya sabemos cuál es la ordenada al origen de la parábola. La ordenada al origen, o sea, esta distancia, ya sabemos cuánto está desplazada hacia arriba o hacia abajo. Si tenemos, por ejemplo, una parábola que tenga ecuación, digamos 3x cuadrado menos 2x más 1, ya con ver esta ecuación sabemos que toca al eje Y en el punto 0,1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el término independiente es 1. Si la ecuación es, digamos, 2x al cuadrado menos 8x menos 9, ya sabemos que el punto donde toca al eje Y sería el punto 0, menos 9. Entonces, el término independiente me indica en qué punto la gráfica de la parábola toca al eje Y. Ahora miremos cuando toca al eje X. Entonces toca al eje X cuando Y vale 0, lo está tocando en estos dos puntos. Es decir, que la ecuación de esta parábola tiene dos raíces que son menos 1 y 3. Ahora continuemos analizando
estos elementos importantes de la parábola y de la gráfica. Entonces copiamos nuevamente la ecuación de esta gráfica, y igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 6. Entonces dijimos que el eje de simetría está marcado en rojo en puntos discontinuos. Para encontrar esta línea que corresponde al eje de simetría, decimos que es igual al punto donde x es igual a menos b sobre 2a. Entonces usamos esa fórmula para encontrar y calcular el eje de simetría. O sea que en este caso diremos que el eje de simetría pasa por x igual a menos 4 sobre 2 por menos 2 da menos 4. O sea que esto es igual a 1. Entonces, como ven, pasa por la línea x igual a 1, que es exactamente esta que estamos mirando aquí. Por aquí pasa el eje de simetría. ¿Cómo calculamos esto? Simplemente reemplazamos aplicando esta fórmula. Decimos que menos b, entonces como b vale 4, entonces menos b es menos 4. Sobre 2 por a, pero a vale menos 2, por 2 da menos 4. Signos iguales da positivo, por eso nos dio 1. Y hemos calculado entonces nuestro eje de simetría. Ahora, ¿cómo vamos a calcular las raíces? Recuerden que las raíces son los puntos donde la gráfica toca al eje X. Entonces, eso es cuando y vale 0. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación, cambiamos y por 0. Tenemos que la ecuación dijimos que era y igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 6. Entonces decimos que 0 es igual a menos 2x cuadrado más 4x más 6. Entonces aquí vamos a echar mano de nuestra álgebra de octavo, en la cual vimos los casos de factorización, porque aquí lo que tenemos es una ecuación cuadrática que hay que factorizarla, expresarla en factores. Esa es una de las formas de resolver una ecuación cuadrática por factorización, que es lo que vamos a ver, y luego vamos a ver otra forma también de encontrar la solución de la ecuación cuadrática. Pero debemos aplicar el principio multiplicativo, que vamos a explicarlo brevemente, a recordarlo brevemente. Si yo tengo que multiplico dos números, a por b igual a 0, para que este producto me dé 0, es porque a es 0 o b es 0 o ambos. Entonces, cuando yo tengo una expresión como esta, 0 igualado a un producto a por b, entonces tengo que mirar si a es igual a 0 y si b es igual a 0. Entonces, en una ecuación cuadrática como la que tenemos acá, esto, como les digo, recordando nuestra álgebra de octavo, esto va a ser igual 0 igual a un producto de dos factores que vamos a encontrar enseguida. Entonces, para encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, igualamos a 0, lo que nos dé aquí lo igualamos a 0, y lo que nos dé aquí también lo igualamos a 0, y así encontramos las raíces de la ecuación cuadrática. Ya en forma analítica, es decir, mirando la gráfica
de esta parábola, vemos que tiene dos raíces que son menos 1 y 3. Entonces ya lo sabemos gráficamente que nos da menos 1 y 3, que son las raíces, es decir, los puntos donde la gráfica toca al eje X. Ahora vamos a analizarlo algebraicamente si esto nos comprueba que las raíces son menos 1 y 3, para que las tengan presentes, porque vamos enseguida a hacer el análisis de esta función cuadrática. Entonces, miremos. Vamos a borrar esto. Listo. Si tenemos la ecuación, dijimos que 0 es igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 6. Entonces, al resolver o factorizar esta ecuación, vamos a encontrar las raíces. Entonces, para factorizar, lo que yo haría es dividir a ambos lados por menos 2. Entonces, nos queda 0 dividido entre menos 2 da 0. Esto es igual. Menos 2x cuadrado dividido entre menos 2 nos da x al cuadrado. Más 4x dividido entre menos 2 nos da menos 2x. Más 6 dividido entre menos 2 nos da menos 3. Entonces factorizamos el segundo miembro de esta ecuación. Nos queda 0 igual. Esto va a ser igual al producto de dos factores, recordando nuestra factorización del curso de álgebra de octavo. Como colocamos x en los primeros términos de cada factor, aquí el signo es menos, acá el signo sería más. Buscamos dos números que multiplicados nos den 3 y cuya diferencia sea menos 2. Entonces esos números son 3 y 1, que esos son los dos factores. Entonces, para encontrar la primera raíz, que vamos a llamar x sub 1, entonces igualamos el primer factor a 0. Nos queda x menos 3 igual a 0. Y aquí despejamos la x. Entonces, quiere decir que x es igual a 3. Y para encontrar la segunda raíz, que vamos a llamar x sub 2, entonces igualamos el segundo factor a 0. X más 1 igual a 0. Entonces x igual a menos 1. Entonces hemos encontrado algebraicamente los mismos valores de las raíces que encontramos en la gráfica de la parábola que ya vimos atrás, que son cuando x vale 3 y cuando x vale menos 1. Recuerden la gráfica de la parábola que toca al eje X en menos 1 y en 3. La otra manera de resolver una ecuación cuadrática es con la fórmula cuadrática. Para ello vamos a recordar que la forma de polinómica de una función cuadrática es f de x o y igual a ax cuadrado más bx más c. Hay algo muy importante que analizamos siempre que miremos la ecuación de una función cuadrática, y es los términos, los coeficientes son decisivos para analizar la forma de la gráfica de la función cuadrática. Entonces hay algo que vamos a llamar el discriminante. Entonces el discriminante, que lo representan con la letra griega delta, es igual a b al cuadrado menos 4ac. Ese es el discriminante de toda función cuadrática. Entonces, analizando la gráfica que ya miramos,
y encontramos las raíces en forma gráfica y también las encontramos factorizando. Ahora las vamos a encontrar por medio de la fórmula cuadrática. Entonces miremos que esa ecuación es y igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 6. Entonces aquí vemos de una vez que A vale menos 2, que B vale 4 y que C vale 6. Calculemos su discriminante, es igual a B al cuadrado, o sea 4 elevado al cuadrado, menos 4 que multiplica a que vale menos 2 por C que vale 6. Entonces este discriminante es igual a 16 más 48, que nos da 64. Entonces, saber cuánto vale el discriminante es importante para conocer la naturaleza de las raíces de la función cuadrática. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, entonces la función cuadrática tiene dos raíces distintas y reales. Si el discriminante es igual a 0, entonces la función cuadrática tiene dos raíces reales iguales. Y si el discriminante es menor que 0, entonces tiene raíces que no son reales, que no pertenecen al conjunto de los reales. En este caso es del primer tipo y ya sabemos de antemano, porque lo hicimos en forma gráfica y factorizando, que tiene dos raíces reales y distintas, porque una es menos 1 y la otra es 3. La fórmula cuadrática la escribimos: x sub 1 y x sub 2 es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vemos que lo que está dentro del radical es el discriminante. Entonces, ¿cómo se halla la primera raíz? Teniendo en cuenta este símbolo, quiere decir más o menos. O sea, la primera raíz es con más, la segunda raíz es con menos, y se utiliza más o menos porque de lo que ya sabemos, que hemos visto desde el principio del video, en este caso la función cuadrática, cada raíz tiene su imagen, su raíz simétrica al otro lado, ¿sí? Cada punto de la parábola tiene su contraparte al otro lado del eje de simetría. Entonces la raíz x sub, que llamamos x sub 1, la primera raíz, utilizamos el más, nos quedaría x sub 1 igual a menos b más raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y la segunda, x sub 2, sería con el menos, entonces nos da menos b menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Hecho esto, entonces podemos calcular las raíces del ejercicio que estamos realizando. Entonces, para ayudarnos, copiemos otra vez la ecuación aquí y la vamos mirando. Decimos y igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 6. Entonces ya sabemos que a vale menos 2, b vale 4 y c vale 6, ¿no? Entonces
coloquemos aquí la fórmula cuadrática que dice x1, 2 es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recordemos que este discriminante ya lo calculamos y ya sabemos que esto da 64. Lo que está dentro del radical nos da 64. Entonces, obviémonos ese paso. De una vez calculemos x1 va a ser igual a menos b, o sea, menos 4, más raíz de 64 es 8, sobre 2a, o sea, 2 por menos 2, que eso da menos 4. Eso nos da menos 4 más 8, nos da 4 sobre menos 4. Eso nos da menos 1. Entonces comprobamos una vez más que la primera raíz es menos 1. Y la segunda raíz tendríamos x2, utilizamos la fórmula cuadrática, ahora con el menos nos queda igual a menos 4 menos 8 sobre menos 4. Eso nos da menos 4 menos 8 menos 12 sobre menos 4. Eso nos da 3. Entonces hemos encontrado la segunda raíz, que es 3, y eso coincide perfectamente con la forma gráfica y la forma factorizada que ya hicimos. Bueno, para finalizar vamos a decir que las funciones cuadráticas tienen aplicación importantísima en la vida diaria, en la ingeniería, en la construcción, en la arquitectura, para el diseño, en muchos campos. Son importantes la función cuadrática. Y una aplicación importante de estas ecuaciones es describir la trayectoria o recorrido de un objeto cerca de la superficie de la Tierra cuando la única fuerza que actúa sobre el objeto es la atracción gravitacional. Entonces, para ilustrar, tal como apreciamos en la imagen, y recordando ese 17 de diciembre de 2017, fecha que nunca será olvidada por la hinchada cardenal y embajadora, cuando Henry Rojas anotó el gol de la estrella 15 para los azules, quienes ganaron la primera final entre estos dos históricos equipos bogotanos del fútbol profesional colombiano. Si la resistencia del aire y otras fuerzas externas son insignificantes, entonces la trayectoria de la pelota es una parábola. Y si se introducen ejes coordenados apropiados, entonces la trayectoria coincide con la gráfica de la parábola, con la ecuación que ya sabemos, que dice que y es igual a ax al cuadrado más bx más c, que es la que hemos estado analizando, que es una función cuadrática. Entonces vamos a mirar esta aplicación importante de la vida diaria. Vamos a analizar y hacer cálculos para tener datos exactos de la fuerza y potencia con la que Henry Rojas pateó ese día. Los resultados de una investigación llevaron a concluir entonces que el lanzamiento se hizo desde una distancia de 40 metros del arco que custodiaba Rufai Zapata y estuvo determinada por la función h de m igual a menos 0,0064 m al cuadrado más 0,32 m. Hagamos una pausa y analicemos esta función y vemos que como el signo es negativo, la parábola abre hacia abajo. El signo de A es negativo, abre hacia abajo.
La variable independiente es m, la variable dependiente es h, que representa la altura en metros que alcanza la pelota a lo largo de su trayectoria, y m son los metros que ella recorre desde el punto de vista del lanzamiento. Entonces, esta es una función cuadrática mixta, no tiene término independiente. Entonces, encontramos que a vale menos 0,0064 y que b 0,032 y no hay término independiente, entonces lo vamos a borrar. No tiene término independiente. Esa que está ahí, entonces es la forma de esta parábola que describe el lanzamiento de Henry Rojas. ¿Por qué pudo convertir el gol? Entonces eso es lo que vamos a mirar. Supongamos que el punto del disparo es el origen del plano cartesiano. Entonces, resolver este problema equivale a encontrar a cuántos metros del origen llegará la pelota, es decir, encontrar los puntos de intersección con el eje X, en este caso la cancha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar un plano cartesiano poniendo como origen el punto donde se hizo el disparo, y el eje horizontal va a ser la superficie de la cancha. Todos miramos dónde está el balón. Aquí está el balón, ahí lo vemos en la imagen, pero para el análisis vamos a colocar el balón en el punto del disparo, de donde salió el disparo, como lo vemos aquí, ¿sí? Entonces, para nuestro análisis vamos a hacer como una reconstrucción del movimiento. Y ahora lo que sigue es ubicar nuestro plano cartesiano. Estamos haciendo coincidir nuestro plano cartesiano, el origen, con el punto de donde sale el disparo. Es decir, ese es el primer punto donde la gráfica toca al eje, y decimos que 0 es nuestra primera raíz. La segunda raíz es el punto donde la pelota volvería a tocar el suelo si seguimos con el movimiento parabólico. Para hacerlo, analizarlo algebraicamente, tenemos que igualar la función a 0. Nos queda 0 igual a menos 0,0064 m al cuadrado más 0,32 m. Entonces, aquí tenemos esta ecuación que la podemos factorizar por factor común, que es m factor de menos 0,0064 m más 0,32. Entonces, aplicando la regla de un producto igual a 0, entonces tenemos que la primera raíz nos da o m es igual a 0, que ya sabemos que es la primera raíz, o este factor es igual a 0. Entonces nos queda que menos 0,0064 m más 0,32 es igual a 0. Entonces despejamos, dejamos la m a este lado, nos queda menos 0,0064 m igual a menos 0,32. Entonces subamos aquí, dividimos a ambos lados por menos 0,064, nos queda, dividimos a ambos lados por menos 0,0064, y acá también dividimos por menos 0,0064, y esto nos da, aquí a este lado nos da 1m. Entonces tendríamos que m es igual a menos signos iguales dará positivo,
Entonces 0,32 dividido 0,0064, eso nos da 50. Entonces, el siguiente punto donde la pelota toca el piso es a 50 metros desde el punto de disparo. Y como Rufai Zapata estaba a 40 metros, pues si no la atajó, hubo gol, que fue lo que efectivamente pasó. Eso lo podemos verificar entonces con la gráfica de la trayectoria y tendríamos que este es el punto, colocamos el origen y hacemos el disparo. Entonces esa es la trayectoria que toma la pelota y efectivamente pasa por la portería, y como no la atajaron, entonces se convirtió en un gol.